Efesios 5, 15 al 17 dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este fue el versículo que me llevó a reflexionar y a preparar esta meditación. El versículo dice que tenemos que andar con diligencia, que tenemos que ser sabios, tenemos que aprovechar bien el tiempo y por sobre todo conocer la voluntad de Dios. Y para esto quiero hablarte acerca de la fe. La meditación de hoy lleva por título Las bases de mi fe. En los momentos en que estamos viviendo es importante que nuestra fe esté fortalecida. Así como Jesús oró por Pedro y le dijo: voy a orar por ti para que tu fe no falte, es importante que nosotros oremos también para que nuestra fe no falte, pero cumplir con nuestra parte para desarrollar la misma. La fe se desarrolla, es una tarea del día a día. Y hay una frase que quiero dejarte, ya que en cada meditación o sermón es importante tener una propuesta o una frase principal. Y la de hoy es: si mis bases son firmes, mi fe también. Repetimos: si mis bases son firmes, mi fe también. La pregunta es: ¿cuáles son estas bases? Bueno, son tres las que quiero compartir. Primero, la lectura de la Biblia. Segundo, la oración. Y tercero, la lectura del espíritu de profecía. Quizás te parezca algo básico, pero es importante que podamos prestar atención a los versículos que vamos a compartir, a las citas y por sobre todo vamos a hacer algún ejercicio para poder ayudarte y ayudarme también un poquito más en el desarrollo de mi fe. ¿Te acordás la frase? ¿Cuál era la propuesta? Si mis bases son firmes, mi fe también. Esa frase tiene que estar grabada a fuego. Al final la vamos a repasar. Vamos a buscar con respecto a la primera base que tiene que ver con la lectura de la Biblia en Hebreos 4:12. Este es un versículo conocido. De hecho, hasta lo podemos decir de memoria. ¿Te acordás que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Aquí está aplicando qué es la palabra de Dios y qué es lo que produce en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, es indispensable hablar de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que para desarrollar nuestra fe, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír de la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Muy bien, la Biblia. Entonces, si yo leo la Biblia, desarrollo mi fe, porque dice: la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Cuanto más leo la Biblia, más desarrollo mi fe. Ahora la pregunta es: ¿qué es la fe? Según Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la certeza de lo que se espera quiere decir estar seguro que voy a recibir lo que estoy esperando. ¿Qué es lo que estás esperando como cristiano? Primero que nada, la segunda venida de Jesús. Pero también hay otras cosas que esperamos, que es que Dios pueda cumplir sus promesas. Estás esperando algo que pediste en oración. Estás esperando que esas promesas de Dios se cumplan en tu vida. Y eso, la fe te ayuda a estar seguro que vas a recibir eso que esperás. Y después dice: es la convicción de lo que no se ve. Quiere decir estar convencidos que aquello que no vemos con nuestros propios ojos existe, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo existe, que ese lugar que Dios está preparando para nosotros, que Jesús está preparando para nosotros cuando venga a buscarnos, existe, es real. Por eso es importante que tu fe se desarrolle. Ahora, acabamos de decir que la fe se desarrolla a través de la lectura de la Biblia. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si vos tuvieras que medir tu lectura bíblica del 1 al 10, ¿qué puntaje te pondrías? 1 como el puntaje más bajo, como pobre, lectura pobre, y 10 como lectura excelente. ¿Qué puntaje te pondrías? Si tu lectura bíblica es pobre, tu fe es pobre. Si tu lectura bíblica es excelente, tu fe va a ser excelente. Por eso es importante que entendamos que para desarrollar la fe, primero necesitamos leer la Biblia. Y hay muchas formas de hacerlo. Puedes leerla a través del año bíblico, puedes leerla a través
de elegir libros, es decir, bueno, elijo este libro y lo leo completo, lo estudio, lo analizo, saco lecciones. Puedo hacerlo a través de la fe de Jesús, el estudio bíblico de la fe de Jesús. Puedo hacerlo a través de meditaciones, puedo hacerlo a través de la escuela sabática. Pero lo importante es que te desafíes a leer cosas nuevas, que salgas de ese contexto de los evangelios, de salmos, de proverbios, y te abras a otros libros. Por ejemplo, el año pasado me desafié a mí mismo y comencé a estudiar esos libros chiquitos que a veces casi ni los leemos. Ageo, Sofonías, Habacuc, Tito, Filemón, y son libros espectaculares, tienen enseñanzas hermosas. Por eso te animo, te desafío a que tu lectura bíblica pueda crecer. Segunda base. Esta es la primera, dijimos la lectura. Antes de pasar a la segunda, quería compartirte una cita que encontré en el libro Nuestra elevada vocación, página 326, y dice: confiad en la palabra del Señor, debéis estudiar las promesas y apropiaros de ellas a medida que tengáis necesidad. Es importante que confiemos y es importante que estudiemos la palabra de Dios. Segunda base, la oración. Mateo 6, 6 y 7 nos dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús está animando acá a practicar la oración secreta, la oración privada. Es importante la oración porque es el medio de comunicación con Dios. De hecho, hay una cita que encontré en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 56, que dice: no descuidéis la oración secreta, o la privada, que es lo mismo, porque es el alma de la religión. Si tuvieras que medir el tiempo que pasás en oración del 1 al 10, ¿qué puntaje te pondrías? Si tu puntaje es bajo, es importante que empieces a crecer en el tiempo en oración. A veces la gente me dice: pastor, yo no sé cómo hacer para pasar más de 10 o 15 minutos en oración. Bueno, quiero darte un consejo con respecto a esto. La Biblia nos enseña que la forma de orar es a través de 4 pasos. Primero, adoración y alabanza. Segundo, agradecimiento. Tercero, perdón. Y cuarto, petición. ¿Cómo es esto? Si tu oración generalmente es pedido y agradecimiento, va a ser una oración corta. Pero si tu oración comienza con frases de alabanza y adoración a nuestro Dios, podés recitar un versículo, podés utilizar frases donde estás adorando a Dios por lo que Él hace en tu vida. Si vos comenzás la oración de esta manera, tu oración va a alargarse un poco más. Después agradecer por todo lo que Dios ha hecho en tu vida en ese día. Después pedir perdón por aquellos pecados que necesitamos. Y por último, hacer los pedidos. Vas a ver cómo tu oración se va a convertir en una oración un poquito más larga y vas a poder pasar más tiempo comunicándote con Dios. Te comparto una cita más acerca de la oración. Está en el Camino a Cristo, la página 93, y dice: nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Tercer y última base acerca de la fe, para cómo desarrollar la fe, y tiene que ver con la lectura del espíritu de profecía. En el libro de Segundo de Crónicas 20:20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué importante es atender a los mensajes de los profetas de Dios. Hay dos citas de hecho que encontré. Una está en Mensajes Selectos del tomo 3, el capítulo 53, que se titula El estudio de los testimonios. Cuando se habla de los testimonios se refiere a los libros del espíritu de profecía. Y dice así la cita: he instado a nuestros hermanos a que se familiaricen con las enseñanzas que hay en los testimonios. Dios nos ha dado una luz que no podemos desatender o tratar con indiferencia o desdén. Y otra cita que está en el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 180,
Dice, los testimonios contienen instrucciones que se aplican al caso de todos, tanto de padres como de hijos. Si se les leyera en voz alta a toda la familia, tanto los niños como los padres resultarían beneficiados por sus consejos, admoniciones y reprensiones. Si tuvieras que hacer un análisis, si tuvieras que ponerte un puntaje del 1 al 10 de cómo está tu lectura de los libros del Espíritu de Profecía, ¿qué puntaje te pondrías? Me preocupa un poquito este último tema y es por eso que quiero animarte a que puedas sacar esos libros que tenés en tu biblioteca, que puedas descargártelos por internet. Hay una aplicación que es Elena de White Writings, que allí puedes tener estos libros y comenzar a leerlos. Si leíste solo El Camino a Cristo, avanzá. Hay otro que es muy lindo también, que es El Deseado de toda la gente. Libros como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Conflictos de los Siglos, son libros que debemos leer porque van a ayudar a acrecentar tu fe, van a ayudar a desarrollar tu fe. ¿Repasamos? ¿Te acordás de la propuesta? Si mis bases son firmes, mi fe también. ¿Cuáles son esas bases? Lectura de la Biblia, oración privada y lectura de los libros del Espíritu de Profecía. Ya te puntuaste, ya te pusiste una nota. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer para que esa nota crezca? Si ya estás leyendo la Biblia diariamente, si orás diariamente, si lees los libros del Espíritu y Profecía, te felicito. Continúa así. Pero si sentís que estás pobre en alguna de estas bases, es importante que comiences a crecer para que tu fe se fortalezca. Si mis bases son firmes, mi fe también. Por eso, para cerrar la meditación de hoy, quiero hacerte un llamado. El versículo que iniciamos, el de Efesios 5, decía que tenemos que aprovechar el tiempo, decía que tenemos que ser sabios, decía que tenemos que conocer la voluntad del Señor. Y para eso, estas bases son fundamentales. Por eso quiero animarte. La pregunta es, ¿crees que necesitas acrecentar tu fe? ¿Crees que necesitas desarrollar tu fe? Bueno, las bases ya las tenés. Ahora es tu tarea de comenzar a desarrollar esa fe, de comenzar a leer la Biblia, de orar un poquito más y de implementar la lectura del Espíritu de Profecía. Deseo de corazón que Dios te bendiga y que con su ayuda puedas desarrollar tu fe día a día.